Hola, ¿cómo estás? Bendiciones, amigos y amigas del Face. Un abrazo fraternal para ti en este momento, donde quiera te encuentres. Dios guíe la vida tuya y espero que en el día de hoy hayas podido hacer todas las actividades que programaste al inicio del día. Una vez más en esta oficina, con actitud, con deseo de continuar leyendo la palabra de Dios. Ella nos instruye, ella nos enseña, ella nos da un hábito para conocer las cosas de Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios de paz, y aquí en la palabra de Dios tenemos 66 libros para deleitarnos durante todo un año, ¿sí? Y poder aprender de los principios del Padre. Dios tiene su voz oficial en esta Sagrada Escritura. Ella instruye al hombre para todos los campos que tiene la ciencia, que tienen las sociedades, que tienen los pueblos. Esta es la palabra de Dios, la voz oficial, la voz que nosotros debemos leer y de esa forma crear un hábito de lectura diaria. Ese es el fin de nuestro programa. Por lo tanto, gracias por estar allí, conectado, conectada, y bueno, espero que cada día estés aprendiendo de la palabra de Dios y Él nos enseñe por medio de este gran libro que tiene 66 libros para deleitarnos. Estamos en este momento en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y si usted se puede dar cuenta, solo sacando 30 minutos durante el día, usted puede leer sobre la palabra de Dios y crear un hábito constante y permanente. Hemos invitado a nuestro programa la Biblia Reina Valera 1960 y a Andrea Carolina, mi hija, para que nos haga el favor y nos lea Hechos capítulo 15. Con nosotros, la señorita. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué te tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles,
para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, muy bien. Gracias a Andrea Carolina, que nos ha leído en este momento Hechos capítulo 15, y de esa forma seguimos construyendo en este edificio de leer completo el libro de Hechos de los Apóstoles, que tiene 28 capítulos y que hoy acabamos de leer el capítulo número 15. Por lo tanto, en 2 semanas, si Dios nos da vida y se dan todos los medios de seguridad, hemos terminado de leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Gracias por estar allí. En todas estas noches anteriores hemos venido leyendo, ¿sí?, y hablando un poco del libro de Hechos de los Apóstoles.
Y hemos venido encontrando un protagonista en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo cual es el Espíritu Santo. Jesús ha partido al Padre, pero antes de irse al Padre ha dicho que vendría sobre los que estaban esperándolo en el aposento alto el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiaría a la iglesia mientras esté la iglesia del Señor en la tierra. Seremos guiados por el Espíritu Santo del Señor, para los que creemos en la llenura y la guianza del Espíritu Santo. Hoy acabamos de leer aquí Hechos capítulo 15, y es una reunión, un concilio que se ha originado por causa de que ahora Jesucristo ha llamado a un hombre que se llamaba Saulo, pero que cuando comenzó su evangelio a los gentiles fue cambiado por Pablo. Saulo ante los judíos, Pablo ante los gentiles. Fue el hombre escogido por Jesucristo para hacer 3 viajes misioneros y escribir 13 cartas. Se conoce como las cartas Paulina. Y este hombre inicia su primer viaje misionero tal como lo explica Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14. Pablo ha iniciado su viaje misionero en compañía de un hombre llamado Bernabé. El Espíritu Santo los ha encomendado a iniciar sus viajes misioneros, el primero en este caso. Luego han regresado a Antioquía, ¿sí? Han regresado a Antioquía y han dado informe. Todo parecía de alguna manera agradable. Se contaban las maravillas de Dios y la iglesia de Antioquía estaba contenta. Ahora, en el capítulo 15, verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Unos hermanos que eran judíos venían de Jerusalén. Recuerde que aquí estamos hablando de Antioquía. Hemos venido hablando que es necesario buscar en tu mapa donde está Macedonia, ¿sí? Palestina en tiempos de Jesús, y el mapa del primer viaje misionero de Pablo. Allí encontrarás el lugar que te estoy diciendo. Entonces, estos hermanos venían de Jerusalén, los judíos venían de Jerusalén y llegaron aquí a Antioquía, y es posible que hayan tenido la oportunidad también de hacer el recorrido, de ir a las iglesias donde había predicado Pablo. Y había de alguna manera algo que tenían que ponerse de acuerdo, y era el tema de la circuncisión. La circuncisión era un pacto que había hecho Dios con Abraham hacía más de 2000 años. Recuerda que estamos leyendo Hechos, y Hechos fue escrito hace más de 2000 años. Pero aquí se está refiriendo a una historia, a la historia de Abraham con Dios. Dios había llamado a Abraham, ¿sí? Y había hecho un pacto con Abraham. Eso está en el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Allí Dios hace un pacto con Abraham, y el pacto que ellos hacen es que obviamente Dios le va a dar un hijo a Abraham, y allí salió lo que fue la circuncisión. Era algo que debían hacer en el prepucio de todo hombre judío que fuera naciendo. Era como una señal, ¿sí? Apenas nacía un hombre judío, ¿sí? En los primeros pocos días de nacimiento se le cortaba algo en el prepucio,
Y de esa manera quedaba el acuerdo, y lo habían vivido por 2000 años. ¿Sí? Porque cuando Cristo viene, tenían 2000 años de estar practicando esta señal que tenía Dios con los judíos. Y ahora Dios tenía otro pueblo, y era el pueblo de los griegos. ¿Sí? Y es evidente pues que los griegos son uno y los judíos son otros. Por lo tanto, Jesucristo ahora ha llamado al apóstol Pablo para que lleve el evangelio a los gentiles. Y los griegos no debían ni estaban acostumbrados a hacer una señal a todo hijo varón que iban haciendo. Por lo tanto, ellos desconocían qué era el tema de la circuncisión. Ellos no practicaban eso. Y ellos eran ajenos a ese pacto que solamente lo vivían los judíos. Entonces, aquí en Hechos capítulo 15 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos judíos ahora están condicionando a los griegos, al pueblo gentil, a que también tenían que, de alguna manera, circuncidar el prepucio. Y aquí se forma un choque. Mire lo que pasa. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles. Ahora se ha originado aquí una situación difícil. Algunos decían, es necesario que para que ellos entren al plan de salvación, circunciden el prepucio. Esto decían unos judíos. Pero Pablo, ¿sí?, que también era judío, él decía, no se puede practicar porque ellos son griegos. Entonces, ahora para aclarar este asunto, es necesario subir a Jerusalén y ponerse en acuerdo. Y mire lo que va a pasar. Y dice, tuvieron una discusión, y dice que fue una discusión no pequeña. Dice aquí, y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Esto que sí y Pablo que no. Pablo y Bernabé decían, no, son griegos y no saben nada de eso del prepucio, no saben nada de la circuncisión, no saben nada del pacto de Dios con los judíos. Y estos otros judíos decían que sí. Ahora ellos tienen que ir a Jerusalén a colocarse de acuerdo. Y mire cómo dice: Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algún otro hermano y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegado, dice aquí, y llegados a Jerusalén, te estoy leyendo Hechos 15:4, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Qué había hecho Dios con ellos? Bueno, recordemos que en Hechos capítulo 13, capítulo 14, Pablo ha ido a hacer el primer viaje misionero, que ha demorado un promedio de 2 años. Ahora él regresa nuevamente a Antioquía y rinde un informe a la iglesia. La iglesia de Antioquía es una iglesia en gran parte de griegos, ¿sí? De griegos. Tienes que ir mirando el mapa, ¿sí? Mirando el mapa. Es necesario que busques, si tienes una Biblia allí, busque tu mapa. El primer viaje misionero de Pablo. Y aquí vas a encontrar Macedonia, el mar Mediterráneo, Creta, ¿sí?, el mar Negro. Y estos lugares existen. Usted de pronto escribe Creta y lo va a encontrar, ¿sí?, en el mar, en el mapa. En el mapa. Esto no es como una utopía, como algo que
que no está así, está en los territorios, ¿sí? Es que la Biblia fue escrita por hombres y en los lugares están, Palestina está, ¿sí? Israel está, el pueblo judío existe y todos practican todo esto que está aquí. Esto no es, como hemos venido diciendo, que se nos dice, ¿verdad? Que es algo como una utopía, como si no existiera. No, señor, sí está. Entonces, todos esos lugares que están aquí, usted se mete en el mapa Google, y va a encontrarlo, ¿sí? Ahí lo vas a encontrar. Existen actualmente. Algunos nombres han cambiado, pero la tierra sigue siendo igual. Entonces dice aquí, y dice, pero algunos de la secta de los fariseos, el 4, y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, fueron recibidos por los apóstoles, fueron recibidos por los ancianos y comenzaron a tratar el asunto, ¿sí? Y entonces dijeron, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Y dice en el 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que por los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y aquí es importante porque nuevamente encontramos al protagonista Pedro nuevamente en el seno de las decisiones que se habían de tomar, tal como lo ha dicho Jesús. Él dijo, yo me voy, pero tú, Pedro, serás esa cabeza visible para la iglesia primitiva. Y hemos venido leyendo en las noches anteriores, tanto así que ya estamos en el capítulo 15, en todas las 14 noches anteriores, hemos venido mirando cómo Pedro es el que organiza la iglesia primitiva, es el que de alguna manera siempre toma la iniciativa, ¿sí? Porque fue el anunciado por Jesucristo y fue la cabeza visible para establecer. Pero más adelante encontraremos que Pedro dice, yo soy un hombre, no tienen por qué adorarme. Por lo tanto, nosotros como hombres no podemos adorar a otro hombre, ¿sí? No podemos adorar otra imagen llamada Pedro, no se puede. Usted adore a Jesucristo, usted adore a Dios, usted adore al Espíritu Santo, no esté adorando una imagen, la imagen de Pedro, no, señor. Eso no, porque Pedro dijo, yo también soy humano y soy un hijo de Dios, por lo tanto no necesito que me estén adorando. Entonces, aquí dice, Pedro se levantó y comenzó a hablar. Y él habla de una experiencia que él tuvo en Hechos capítulo 11, la experiencia que tuvo con Cornelio. Eso lo leíamos el día que tuvimos la oportunidad de leer Hechos capítulo 11. Ahí lo pueden mirar cómo Pedro es llamado por Jesucristo, enviado a Cornelio, que tiene de alguna manera una compañía, y allí se manifiesta la presencia del Espíritu Santo del Señor. Y dice en el verso 8, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. ¿A quién? A los gentiles. Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, poner una carga, Pedro está diciendo, ¿cómo le van a poner una carga a los gentiles? ¿Cómo le van a poner una carga a los griegos? ¿Cómo le van a poner una carga al pueblo que no es judío? A entrar en una práctica que dice él, ni nosotros ni nuestros padres la han podido practicar, ¿sí? Entonces Pedro está hablando y de esta manera Pedro está tomando la iniciativa como debía ser. Entonces dice, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo
que contaban cuán grandes señales y maravilla había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y dice allí, y cuando ellos callaron, Jacobo, que era otro discípulo, lleva de alguna manera a ese concilio, a esa conversación que está allí, lo lleva a una reconciliación y lo lleva a las escrituras, le muestra las escrituras y él dice, hay una escritura que había sido escrita en el Nuevo Testamento, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Y a ellos allí están escuchando todo. ¿Quiénes estaban allí? Estaba Pablo, estaba Bernabé, estaban los discípulos, estaban los ancianos y estaba un liderazgo. Se le conoce como el Concilio de Jerusalén. Y ahí todos están escuchando. Ha hablado Pedro, ha hablado los fariseos, ahora ha hablado Jacobo. Y vamos a mirar cómo entre todos van a ponerse de acuerdo en algo. Entonces dice aquí, en el verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es lo único que podemos practicar los gentiles. ¿Sí? Nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. ¿Sí? Nosotros somos los gentiles. El único judío es allá en el pueblo judío, ¿sí? En Jerusalén. Ellos son los únicos judíos, o los judíos que han salido de ellos y están regados en todas las naciones y en todos los pueblos. Aquí en Colombia hay judíos, en Latinoamérica hay judíos, ¿sí? Pero judíos son judíos y nosotros somos, en este caso, colombianos. ¿Sí? Entonces, aquí dice, ¿qué debemos practicar nosotros? Está diciendo Pedro, hombre, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. 1, 2, que dejen de practicar la fornicación. 3, que no practiquen el ahogado y la sangre. ¿Sí? Y la sangre. Entonces, comerse la sangre del animal, eso no está bien. No está bien. Comerse, bueno, no quiero meterme en eso, pero no está bien de comer sangre, ¿sí? Comer sangre. Entonces, dice aquí, en el verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien los predique. Entonces dice en el verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles. Ahí estaba Pedro, ¿sí? Y dice, y a los ancianos con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales entre los hermanos. Allí todo les pareció bien y llegan a un acuerdo. Y aparte de eso, escriben una carta, ¿sí? Un acuerdo en la que ellos han llegado. Mire cómo dice el 23. Y escribir por conducto de ellos, dice, la carta decía así, los apóstoles, los ancianos, los hermanos y las hermanas entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Una carta. Ellos van a escribir y este es el encabezamiento de la carta. Luego que han llegado a un acuerdo, ahora escriben, ¿verdad? Esa carta la redactan y ahora van a escribir a la iglesia que está en Antioquía. Dice, por cuanto hemos oído, mire cómo dice, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os inquietan con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Dice aquí el 25, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de la palabra os saber lo mismo, porque ha parecido bien, escuche bien, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Dice aquí en el verso 28. Y a nosotros no imponeros,
¿sí? Ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasarla bien. Y dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. ¿Sí? Entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¿Sí? Y dice, y pasando algún tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, que era los que estaban en Judea o en Jerusalén. Mas a Sila le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra y anunciando el evangelio con otros muchos. Allí se le conoce como el Concilio de Jerusalén, un acuerdo que llega Pablo con Bernabé, con los apóstoles, ¿sí? Y llegan a un gran acuerdo. El acuerdo que hemos practicado por las generaciones, 20 siglos, ¿sí? Donde los gentiles no les ha tocado a los hombres cortar el prepucio, como lo venían haciendo los judíos, ¿sí? Por mandato de Dios a Abraham, ¿sí? Y que era un acuerdo, una señal de pacto, ¿sí? Eso hasta allí llegó, y nosotros, el apóstol Pablo, de ahí en adelante, comenzó a hablar el mensaje de la incircuncisión. Nosotros los gentiles. Y a los judíos se les predicó por medio de Pedro el mensaje de la circuncisión. Y allí llegan a ese gran acuerdo. Allí ha intervenido en ese acuerdo el Espíritu Santo. Dice en el verso 27, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está interviniendo en este gran acuerdo, donde se saca una carta para, de alguna manera, llevarla a la iglesia. Eso quiere decir, si usted ha venido conmigo en estas 14 noches anteriores, ha venido mirando cómo el Espíritu Santo ha venido guiando a la iglesia primitiva. El Espíritu Santo es el que es y ha sido y será el que guía a la iglesia. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo, si creemos en Él. Si creemos en Él. Si usted no cree en el Espíritu Santo, es imposible. Pero nosotros creemos en el Espíritu Santo del Señor. Y si usted, como le dije anteriormente, ha venido conmigo siguiéndome en estas 14 noches anteriores, se ha venido dando cuenta cómo el Espíritu Santo va hilvanando, va mostrando, va guiando a todos los que va tomando. Guió a Pedro, que es el que toma las primeras decisiones. Guió a Esteban, que es el que muere con mucha sabiduría del Espíritu Santo. Guió a Felipe, que es el que lleva el Evangelio a Samaria. Guió a Pedro para ir a un lugar llamado Cesarea, y allá se manifiesta el Espíritu Santo. Guió al apóstol Pablo cuando inicia su primer viaje misionero. Y todo esto lo hemos venido hablando en todas estas noches anteriores. No hay mejor guianza que la que hace el Espíritu Santo para nosotros hoy. Lo ha hecho por 20 siglos. Guió a Martín Lutero, guió a San Agustín, ¿sí? Guió a los hombres de Dios, ¿sí? Hay un libro que te decía en una ocasión cuando grababa un video como este, que debes leer. El siglo del Espíritu Santo. En estos 100 años, hombres de Dios y mujeres de Dios han sido grandes mujeres que han sido usadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo una gran manifestación. En Estados Unidos se le conoce como la calle de Azusa, ¿sí? Allí vino una intervención poderosa del Espíritu Santo, y hombres, ¿sí? Grandes como Billy Graham,
como G. Ávila, grandes hombres que tuvieron una intervención divina del Espíritu Santo en Estados Unidos y se movieron, ¿sí? Se movieron grande, ¿sí? Grande y poderosamente. Es el Espíritu Santo, ¿sí? Que debe guiar a la iglesia. No somos ajenos a creer en el Espíritu Santo. Usted ha venido conmigo leyendo y ha mirado cómo el Espíritu Santo ha venido guiando a la iglesia. Y aquí ahora en ese concilio, en ese acuerdo donde está Pablo, está Bernabé, están los apóstoles, está allí Pedro en cabeza de los apóstoles, está el liderazgo de la iglesia y todo como lo dice aquí lo está diciendo. Dice allí, dice aquí en Hechos capítulo 15, ¿sí? En Hechos capítulo 15, verso 4, dice, llegado a Jerusalén, fueron reunidos por la iglesia, por los apóstoles, por los ancianos, y refirieron todas las cosas, ¿sí? Entonces, habían ancianos, habían Pedro, estaban los apóstoles y estaban todas esas personas. ¿Quiénes eran los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos en una iglesia? Los ancianos son, no esas personas que tienen 60, 70 años, no. Un anciano en una iglesia puede ser un joven de 14 años en adelante, de 15, 20 años. Puede ser un anciano. En la iglesia, cuando se habla de anciano, es esa persona que tiene un conocimiento profundo en las palabras de Dios. Puede ser un niño, ¿sí? Puede ser un niño. Si tiene un conocimiento profundo en las escrituras, ¿sí? Y en las cosas de Dios, entonces se le conoce como un anciano. Para entender, ¿no? Que de pronto vamos a pensar que los ancianos es como el término que nosotros usamos hoy. Que nosotros miramos entonces un anciano, los ancianitos tienen 60, 70 años. No, en la iglesia el anciano no es así. El anciano es una persona madura, puede ser un joven de 12 años, 15 años, no te puedo estipular en la edad, pero el anciano es esa persona que es de alguna manera usado por el Señor, tiene buen testimonio y tiene un conocimiento de la palabra del Señor. Ese es un anciano. Entonces, acá hemos llegado, ¿verdad? Hemos llegado al verso 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. Y allí dice del verso 36 en adelante, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, fue a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí inicia el segundo viaje misionero del apóstol Pablo en compañía de Silas, porque no pudo ahora llevar a Bernabé, que fue el compañero de su primer viaje misionero. No lo llevó porque hubo un desacuerdo, y el desacuerdo era que Bernabé quería llevar a Juan, pero Juan había ido con ellos en el primer viaje misionero y se regresó. Como se regresan los cobardes, como hombres y mujeres se regresan de este camino. Este camino es para valientes, el camino de Jesucristo, el que se ama hacia atrás, sino al contrario, mira hacia adelante. Y yo espero que tú que me estás viendo allí en vivo, o que ves este video luego de ser grabado, no seas ese Juan que se regresa para atrás, mundo, como la mujer de Lot, porque puedes terminar como la estatua de sal. Los que siguen a Cristo van hacia adelante, que tal como una canción de mi amigo Tico Escarpeta, ¿sí? Márchate si quieres, cobarde, cobarde. Los que son hijos de Dios nunca renuncian, sino ponen la mirada en Cristo, ponen la mirada en la cruz y no regresan hacia atrás.
no regresa. El regresar hacia atrás no es una opción del Hijo de Dios. El regresar hacia atrás no es una opción de la hija de Dios. El regresar hacia atrás no es de alguna manera el propósito de Dios. No, al contrario, es hacia adelante. Cristo es nuestro norte. Con Cristo tenemos que continuar hasta el final, tal como lo dice un adagio o una frase popular: el que se metió de redentor es para morir crucificado. Si te has metido en este camino, no seas cobarde, mujer o hombre. Renuncia a lo que no te deja avanzar y nuevamente toma una vez más el bolso de Jesucristo y en marcha hacia adelante. Deja la cobardía, deja el miedo, deja ese encanto por las cosas del mundo. El mundo, ¿verdad?, ofrece, ¿sí?, vanidades, pero un día viviremos con Cristo. Y alguien en una ocasión enseñaba y decía: el problema no es vivir sin Cristo, el problema es morir sin Cristo. ¿Y cuándo sabes tú que te vas a morir? Yo me puedo morir en esta noche. ¿Quién dijo que nosotros tenemos que esperar 80, 90 años para morirnos? Nosotros nos podemos morir ya. Puede venir la muerte y nos sorprende. Eso es lo que nosotros tenemos que estar de alguna manera preparados, ¿sí? Así que no renuncies, no hacia atrás, no seas un Juan, ¿sí? Este Juan hizo que hubiera una discusión entre Bernabé y Pablo por andar, ¿sí?, regresando al mundo. Claro que este cuerpo quiere practicar lo que está en el mundo: el alcohol, la prostitución, la droga, ¿sí?, las obras de la carne, ¿verdad?, la fiesta, la rumba. Claro que sí. Este cuerpo, el mismo apóstol Pablo dijo: ay de mí, ¿quién me ayudará? Es que esto, sí, si uno le echa cremita y le echa desodorante y bueno, le pone toda la pinta que se necesita, claro que te vas a ver hermoso y hermosa y eso te va a conducir afuera. Pero Cristo, el que toma la cruz de Cristo, nunca renuncia. Si tú te has puesto la cruz, es hacia adelante, es marchando hacia adelante. Fe en Cristo, fe en la causa del Señor, trabajando en la viña del reino, sembrando en el propósito de Dios. ¿Que me he querido regresar? Claro que sí, muchas veces. El mundo ofrece cosas. El mismo diablo le mostró a Jesucristo en la tentación sus grandes deleites. Claro, el mundo es apasionado, ¿sí? Pero por eso vas a regresar, no. Arrepiéntete y sigue el camino de Cristo. Y no renuncies, mujer, no renuncies, hombre. Aquí miramos, Bernabé, por causa de un hombre llamado Juan, se va a un lugar llamado Chipre. Pablo sigue encaminado por Jesucristo. Y vamos a mirar en el siguiente capítulo de mañana cómo allí se conecta Pablo con un joven llamado Timoteo. El libro de Timoteo. Yo siempre que he leído el libro de los Hechos, yo digo, el que debía estar era un libro llamado Bernabé, ¿sí? Pero Bernabé siguió otro camino. Y Pablo más adelante en el capítulo 16 se encuentra con Timoteo y prepara a este joven, el joven Timoteo. Y Bernabé desapareció. Solamente aparece en el primer viaje misionero de Pablo. Bernabé era el que tenía que tener ese libro, esa carta que fue escrita a Timoteo, debió ser escrita a Bernabé, pero como se apartó por otro camino, allí no aparece en la historia. Yo lo digo no porque pues yo estoy juzgando que esto está mal, sino que leo y digo, wow, por Bernabé no seguí con el apóstol Pablo, ¿sí? Pero bueno, así fue el propósito de Dios. ¿Pero qué? Estos hombres que están aquí nos dan a nosotros un ejemplo. ¿Vamos a seguir el camino de Bernabé, que no aparezcamos en la historia? No.
¿Vamos a seguir el camino de Juan que se regresa? ¿Juan se regresa a mitad de camino? No. El camino de Cristo, el que se pone la cruz de Cristo, marcha hacia adelante renovado con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena nuestra vida y cuando estamos cansados y aburridos de este camino, viene el renuevo del Espíritu Santo y dice: pa'lante, hijo, pa'lante, hija. ¿Sí? Como aquel hombre llamado Elías, que estaba allí tirado y allí Dios le mandó comida con los cuervos. Y siguió marchando, ¿sí? Siguió marchando. La invitación hoy es: recibe a Cristo y déjate de estar de alguna manera renunciando a Cristo. Si es que lo más hermoso es tener a Cristo en nuestras vidas. Es lo más hermoso. Él nos ayuda, Él nos canaliza hacia las bendiciones, Él nos guarda, Él nos protege y Él nos da de todo. Vamos, hombre y mujer, no seas un Juan Marcos. No, tienes que ser un Pablo, hacia adelante, hacia adelante. Hiciste ya un viaje, ahora toca el segundo viaje, organizarlo, ¿sí? Y seguir marchando con Cristo. En esto tenemos que darnos ánimo nosotros, tenemos que volver a las iglesias, tenemos que nuevamente retornar y no tenerle miedo a este virus. Tenemos que nuevamente retornar, ¿sí?, a nuestras iglesias, a seguir adorando al Rey de Gloria por la eternidad, ¿sí? Por la eternidad. Espero que venga siguiendo conmigo el hilo conductor desde que empezamos. Estamos leyendo Hechos, ¿sí? Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos en el capítulo 15. Y bueno, faltan 13 para terminar la lectura del libro de los Hechos. Mi programa no busca otra cosa sino crear en ti el hábito de la lectura. Y por eso he venido leyendo por libros para que creas un hábito, ¿sí? Necesitamos leerla para poder aprender de ella. Un abrazo fraternal. Cuídate mucho. Donde quiera te encuentres, en Colombia o en otra parte del mundo, cuídate mucho. Sé feliz y ve contento. Sobre todas las circunstancias que tengamos, vive feliz. Pero sobre todo lee la palabra de Dios. Un abracito. Bendiciones.